Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital. Comparte con nosotros sus experiencias. Alcanzando el conocimiento, herramienta vital. Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento. Nos encontramos con el doctor Enrique Fernández, director general del Instituto Politécnico Nacional. Gracias, doctor Enrique Fernández Fáznaz, por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Bienvenidos al Instituto Politécnico Nacional. Gracias. Está comenzando el año. Bueno, tú recibes este instituto pues en un momento de crisis, en un momento difícil. Si nos podrías decir cómo están las cosas en este momento desde tu perspectiva. Bueno, yo por naturaleza soy optimista, así es que tengo que decir que las cosas están bien en cuanto a que el 7 de enero se reanudaron las clases en todas las escuelas. Hay algunas dificultades relacionadas con algunas direcciones de las escuelas, ¿no?, que estamos resolviendo ahora sí que una por una. De la mesa de diálogo se derivó un compromiso nuestro de revisar 15 casos, bueno, se derivó el compromiso nuestro sí de resolver 15 casos en la primera quincena de enero, y a la fecha han renunciado 24 directores. Y bueno, hemos tenido, a raíz de la aceptación de su renuncia por mi parte, que designar como corresponde de acuerdo a la legislación del Politécnico, en la mayoría de los casos a los decanos, a los maestros decanos, que son quienes en ausencia definitiva de un director se encargan de instrumentar el proceso para que yo, de una terna que nombran los consejos técnicos consultivos escolares, designe al director definitivo, y en eso estamos, pues, bueno, en eso estamos en cuanto a eso, ¿no? Sí. Por supuesto hay muchísimas más cosas en el Politécnico. El Instituto Politécnico pues recién cumplió el 1 de enero 79 años, nació poco antes de la expropiación petrolera. Ahora con la reforma energética el instituto pues ha vivido pues esta crisis provocada por por los planes de estudio que fueron cambiados en agosto y que después tú derogaste. ¿Qué ha pasado con esta parte en que de pronto las reformas requieran más técnicos cuando tú como científico, como representante de la NUYES, como rector de la Universidad Autónoma de México, tú mismo pues estás de acuerdo con que haya más ingenieros en el país, con que haya más científicos? ¿Cómo conciliar? Ya, bueno, primero es la Universidad Autónoma Metropolitana. Perdón. Que mucha gente le dice la Universidad Autónoma de México, no es la Metropolitana. La Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM. La UAM, claro. No, por supuesto, yo estoy de acuerdo en que haya cada vez más técnicos e ingenieros bien formados en México. El proceso que ocurrió en el Politécnico, yo pienso que fue un problema más de comunicación, ¿no? Y ciertamente el resultado fue la derogación de algunos planes de estudio. Pero yo creo que en el marco de lo que está por venir, el Congreso Universitario, el Congreso Politécnico, perdón, el Congreso Nacional Politécnico, seguramente se retomará la discusión sobre el modelo académico del Politécnico, sobre los programas en general y seguramente más adelante en lo particular. Y pues yo creo que seguiremos adelante sin ningún contratiempo. Digamos que es un pequeño alto en el camino, ¿no?, que hacemos para recapitular y regresar después a la discusión de los temas de interés para el Politécnico. Ahora en unos momentos hablamos de este Congreso Nacional Politécnico a celebrarse, pero antes, retomando el caso de la renuncia de los directores de esta, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué esta Asamblea Nacional Politécnica, estos grupos, estaban pidiendo la destitución de todos estos directores, de todos estos centros, bueno, que hasta ahora van, me dijiste 23? 24. Pero bueno, había un compromiso para la primera quincena de enero y tú ya lo conseguiste. Aún hay inestabilidad, ¿no?, en algunos institutos. ¿Qué pasa y qué garantizan los cambios en estos puestos y qué es lo que estás tomando para las nuevas direcciones de estos institutos? Bueno, yo creo que para hablar en general, en primer lugar, digamos, sí se solicitaba la destitución de director, pero la destitución de alguien requiere, por supuesto, que
pues haya pruebas, ¿no?, fehacientes de alguna falta que amerite la destitución. Y en ese sentido, pues se tiene que seguir un proceso, ¿no? Se tiene que integrar un expediente, escuchar a las partes, etcétera. La carga de la prueba, por supuesto, recae en quien acusa, ¿no? Y en ese sentido debo decir que en los 24 casos hubo renuncias voluntarias, ¿no?, y muy institucionalmente de parte de los directores, porque viendo la situación de su escuela decidieron hacerlo para evitar que el conflicto en sus escuelas siguiera existiendo. Son los menos, y los más son directores que habían ya concluido su periodo o que llevaban un tiempo más largo de lo prudente, digamos, como interinos, ¿no?, o que estaban cerca de terminarlo, ¿no? Entonces no fue una destitución de ninguna manera, yo diría en ningún caso, ¿no? Entonces eso es importante señalarlo. Ahora, nos quedan de los casos impugnados 9 casos que no presentaron su renuncia y que tienen, por supuesto, derecho de no hacerlo. Y en esos 9 casos seguiremos el proceso al que nos comprometimos también, y para eso tenemos un término a marzo de este año. Y pues esa es la situación que guardan las direcciones de las escuelas. Ahora, como decía, hemos nombrado directores interinos con base en la normatividad del Politécnico. Hay quienes dicen que, vaya, las designaciones que he hecho no caminan en la dirección de democratizar al Politécnico en cuanto al nombramiento de sus funcionarios, ¿no? Pero lo que yo digo es, si se pretende cambiar la forma de designar a los funcionarios, pues eso tendrá que verse en el Congreso, tendrá posiblemente incluso que modificarse la ley orgánica, tendrá que pasar por el Congreso de la Unión. Entonces, digamos, mientras eso no suceda, la normatividad vigente del Politécnico tiene que aplicarse, y eso es en lo que yo estoy. Porque ahora la ley orgánica dice que el director general designa, ¿no? Sí, de hecho el artículo 29 de la ley orgánica habla de que son los consejos técnicos consultivos escolares, donde hay representación de profesores, funcionarios, estudiantes y trabajadores, quienes integran una terna que presentan al director general, es decir, a mí, y yo con base en esa terna designo al director definitivo. Esos son los procesos que van a estar corriendo ahora en la mayoría de las escuelas. Faltan todavía, de estos 30, faltan todavía 6. Hay 9 que fueron impugnados en las mesas de diálogo. Y esos 9 vamos a seguir el debido proceso, ¿no? Y pues de ahí pues resultará lo que resulte, ¿no? Ahora, bueno, se ha hablado mucho desde antes de que tú, en las mesas de diálogo, desde antes de que tú fueras director, desde que estaba la doctora Yolo Xochitl, de bueno, que este movimiento es externo, otros dicen que no, que es, ¿cómo se puede hablar de eso si es insultar la inteligencia de los propios estudiantes? Pero ¿quién es realmente la Asamblea General Politécnica? Bueno, yo no hablaría ni pensaría tampoco en agentes externos. Yo considero que es un movimiento estudiantil, local, totalmente local, ¿no? Que en el que se mostraron las inquietudes de los estudiantes en cuanto al funcionamiento y desarrollo futuro del Instituto Politécnico Nacional. Se nombraron representantes de las diferentes escuelas, ¿no? Que entiendo yo que esos son los representantes de la Asamblea General Politécnica. Y bueno, digamos que yo tengo identificados a los que participaron en la mesa de diálogo, pero más allá de eso no sé, ¿no? Es por eso incluso que, pues, sin negarme de ninguna manera a mantener el diálogo con ellos, al contrario, creo que es importante que lo retomemos, porque por ejemplo tenemos el tema de integrar la comisión organizadora del Congreso Politécnico, y bueno, el acuerdo habla claramente de los representantes de la Asamblea General Politécnica, ¿no? Entonces yo necesito, pues ahora sí que sentarme con ellos, con los representantes de la Asamblea, y es por eso que les he estado pidiendo en estos días, ¿no? Pues que me hagan saber quiénes son, para que yo sepa a quién me puedo dirigir para continuar con el cumplimiento de los acuerdos. ¿Ellos ya se presentaron contigo? No todavía, pero debo decir que apenas se los acabo de pedir, ¿no? Entonces, en eso estamos, sí.
Doctor, la reforma energética va a demandar pues de muchos recursos humanos, como ya lo comentamos, pero en el área técnica. Hace poco en una entrevista con el director del CIDESI de Querétaro nos dice que se necesitan 8,000 técnicos cada año para satisfacer la demanda de esta reforma, pero que la UNAM y el IPN gradúan solo a 200 ingenieros petroleros. ¿Ahí qué nos dices? Bueno, es un asunto que el Politécnico, digamos, deberá revisar y estaremos en eso, ¿no? Ahora, no se requieren solo ingenieros petroleros, eso es una cosa que hay que tener presente, ¿no? No, se requiere la reforma, digo, pero no solo, se requieren muchas profesiones. Sí. Muchas profesiones que existen en el Instituto Politécnico Nacional, ingenieros químicos, ¿no? Bueno, si hablamos de todas las reformas, pues hablamos de todas las disciplinas, ¿no? Pero para hablar solo de la reforma energética, pues yo diría se requieren ingenieros químicos petroleros que tenemos, petroleros que se forman en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, ingenieros metalúrgicos también, ¿no? Seguramente podrán participar en todo este asunto del shale gas y demás. Y bueno, pues lo que yo sí espero es que haya muchos egresados del Politécnico en esto, como ha habido a lo largo de la historia en el desarrollo industrial del país. De hecho, el mismo Politécnico surge, ¿no? Derivado de la idea de la nacionalización del petróleo, ¿no? De la expropiación petrolera. Entonces, en fin, seguramente que el Politécnico, como siempre, estará listo para participar de manera muy importante en la formación de los recursos humanos que requerirán la reforma. Y en ese tema también se plantean pues desarrollo e investigación, por ejemplo, en energías alternativas como la solar, la eólica. ¿Cómo va a participar el Politécnico en estas otras áreas que le hacen tanta falta a México, sobre todo en las energías renovables? Que ahí es un campo pues nuevo. Es nuevo, pero sí hay, por supuesto, el Politécnico está presente en esos campos, como otras instituciones de educación superior en México, y realiza, por supuesto, también investigación al respecto. El Poli es fuerte en el tema de investigación y desarrollo tecnológico, ¿no? Tenemos más de 1,000 investigadores nacionales en el Politécnico. Claro, tenemos también una matrícula, tenemos 100,000 alumnos de educación superior, un poco más de 6,000 de posgrado, ¿no? Entonces sí tenemos una fuerza investigadora importante y estamos presentes en los temas de punta también, ¿no? Entonces esos temas, por ejemplo, esas energías alternativas, pues no son tampoco tan nuevas, ¿no? Hay instituciones incluso que tienen carreras en energías alternativas desde hace 40 años. Sí, en Morelos, pero me refiero a que, bueno, son nuevas porque no se han desarrollado con gran potencial en el país, ¿no? O sea, no son nuevas necesariamente. Pero sí para... Sí, digamos que deberemos, quizá a la hora de revisar los planes y programas de estudio, deberemos tomar en cuenta estas cuestiones para incluirlas en la formación de los jóvenes. Pero desde el punto de vista de la investigación, el Politécnico trabaja en esto. Ahora, mi experiencia, yo soy ingeniero químico de origen, ¿no? Mi experiencia es que al final del día una formación general es importante y útil para involucrarse en muchos temas, ¿no? Entonces no se necesita ser, por ejemplo, un ingeniero en energía solar, ¿no? Sino se necesita entender cómo funciona la energía solar, ser capaz, aunque sea ingeniero mecánico, electrónico, el que sea, ¿no? Entender cómo funciona y así poder asimilar tecnologías de otras partes incluso, y eventualmente generar tecnología propia, ¿no? El problema que pasa, o la crisis que ha vivido el Politécnico, también tiene que ver un poco con la realidad nacional en cuanto a esta realidad que viene de sexenios anteriores, ¿no? O sea, de décadas, poco crecimiento económico, pocas plazas laborales, ¿no? Que se pone inmerso, pero no solo el Politécnico, también hay crisis laboral para los estudiantes de la UNAM, para los de la UAM, para muchos otros, para hasta las universidades privadas, y es un problema que también pues, se inserta en una realidad mundial. ¿Cómo ves tú? En algunas ocasiones también has dicho, tú estuviste como representante de la NUYES, has dicho que bueno, hay que decirles a los estudiantes
pues que la carrera de narcotraficante o la carrera de vándalo, pues no necesariamente, ¿no? O los ninis, ¿no? Son una alternativa. ¿Cómo verías tú el problema escolar ya en una solución escolar, solución laboral a largo plazo? Bueno, lo primero que tengo que decir como representante de una institución de educación superior, en este caso el Poli, es que nuestra tarea es formar a los jóvenes y formarlos lo mejor posible. Aumentar, creo yo, los espacios para formar cada vez a más jóvenes. Es en ese sentido que el programa de educación, el programa sectorial de educación, plantea aumentar la cobertura al 40%, que representa aumentar la matrícula de educación superior aproximadamente en 1 millón de estudiantes. ¿Esa es la meta? ¿Aumentarla al 40%? Al final de este sexenio, o sea, en 2018. Desde luego a mí me gustaría que todo el país fuera como el DF, ¿no? Porque el DF está arriba de 60%, que ya, digamos, apunta a países desarrollados, a coberturas de países más desarrollados, ¿no? Pero bueno, eso contrasta con Chiapas, Guerrero, Guanajuato mismo, que tienen tasas por debajo de la media nacional, que la media nacional anda alrededor del 33%, ¿no? Entonces sí, yo creo en eso, ¿no? Creo en eso y por otro lado creo que quienes tienen que hacer la tarea, ¿no?, de tomar acciones para el desarrollo económico, por ejemplo, industrial, ¿no?, social, pues las tomen, y la parte que nos toque a nosotros en ese proceso, pues asumimos el reto y lo vamos a cumplir. Por eso a mí en lo personal me parece que las reformas emprendidas por el gobierno federal actual, ¿no?, pues apuntan en una dirección positiva para México, ¿no? Ojalá la implementación sea la adecuada, ¿no?, y sea lo más pronta posible y que eso nos permita, pues ahora sí que encontrar mejores espacios de trabajo para los jóvenes. También en este tema, muy de la mano, está el asunto de la innovación, ¿no? Y la innovación como pues una de las alternativas para que la economía del país camine de forma diferente o camine mejor, ¿no? Ya no sé si de forma diferente, pero sí mejor. Y hemos conocido casos en donde los estudiantes del Politécnico pues logran primeros lugares en concursos donde presentan prototipos novedosos para resolver problemas, y hay apoyo en este caso de la institución para que estos chicos puedan formar empresas de base tecnológica o se puedan caminar hacia un programa de innovación, algo así. Por supuesto, tenemos todo un aparato para ese efecto, para apoyar a los emprendedores en la creación de empresas. Y sí, ciertamente en el Politécnico hay gente muy creativa, sí, muy innovadora, que siempre está pensando cosas, ¿no? Recuerdo ahora incluso hasta el tema de la tinta indeleble que fue creado en las aquí, votaciones, para las elecciones, que se creó efectivamente aquí en el Politécnico. Y bueno, en fin, digamos, existe todo ese aparato. Yo soy relativamente nuevo ya tengo 2 meses en la dirección del Politécnico. Pues esos son aparatos que yo en lo personal estaré revisando, tratando de mejorar su posición, de potenciarlos y impulsarlos, por supuesto, y sí apoyar ahora sí que la gran capacidad innovadora que tiene el Instituto Politécnico Nacional. Bueno, volviendo al tema del desempleo, vamos a hablar un poco de los jóvenes y el asunto de los ninis, un poco retomando la pregunta anterior. Ante el panorama que está viviendo el país, como ya lo platicábamos, pues el empleo no es muy remunerado y bueno, se llegan a crisis como lo que se vive con los jóvenes de Ayotzinapa. Hay jóvenes estudiantes desaparecidos. Ante las pocas oportunidades que pues hay para estudiar, la cifra de ninis aumenta. ¿Qué opinas, reforzando un poco la respuesta de hace un momento sobre el futuro de los jóvenes y este bono demográfico que muchos se dice que estamos pues de alguna manera desaprovechando, y muchos de ellos pues tienen que irse al país o se quedan relegados como niños? En fin, bueno, el tema de los ninis es un tema, no muy claro, habría que decirlo, ¿no? Porque no está muy claro, no está muy clara la composición de ese universo de poco más de 8 millones, entiendo, ¿no?
de gente que no estudia ni trabaja. Ahí, por ejemplo, pues está metido el tema de la eficiencia terminal, por ejemplo, del bachillerato y de las propias universidades, ¿no? Porque los ninis no son que no estudian educación superior y no trabajan, sino es gente que está en un intervalo de edad y que no estudia ni trabaja. Pero ahí tenemos pues a gente que, por ejemplo, no terminó la preparatoria, ¿no? O gente que no terminó su formación en educación superior. Yo creo que del lado de la educación, que es el tema que a nosotros, digamos, atañe, yo creo que tenemos que caminar en la dirección de mejorar esas tasas de retención de los egresados de la secundaria en las preparatorias y de retención de los egresados de las preparatorias en las instituciones de educación superior. Claro, hay temas sociales que no voy a negar, que tienen que ver muchas veces con la necesidad de buscar el sustento antes que estudiar, y eso los lleva a trabajar prematuramente y demás. Y pues sí, ciertamente tenemos que trabajar para resolver esos temas, tenemos que trabajar todos. O sea, el país debe salir adelante, tiene que salir adelante en todos sentidos. Hablando de investigación, en la investigación científica que se hace en el Politécnico también, como ya lo platicábamos, pues es muy valiosa. ¿Tú considerarías que habría alguna línea de investigación en particular que impulsar, algunas cosas que tú has observado que podrían potencializarse? Bueno, ahora sí que hablando de los temas de futuro, pues obviamente tendríamos que hablar de la investigación en salud, ¿no? Ciertamente tenemos un problema importante de diabetes mellitus en México, que es un asunto de seguridad nacional por el costo que va a representar, sobre todo hacia el futuro. Los temas de salud son importantes y son preocupación de los investigadores del Politécnico. Está el tema de la alimentación, ¿no? Crecemos, la población crece, sí, la población crece muy, muy rápidamente y independientemente de lo que pase, pues la gente se va a tener que alimentar, digamos, ¿no? Entonces la biotecnología, por ejemplo, es un tema importante. Desde luego las tecnologías de la información, que si hay un sector que crece rapidísimo es ese, ¿no? Y bueno, pues ese es un tema que preocupa a los gobiernos de los países, incluso el Politécnico pues es un tema en el que está presente también. Ya mencionábamos temas que no tienen que ver con lo inmediato solamente en lo que se refiere a la reforma energética, pero que sí tienen que ver con el futuro de la energía que utilizarán los medios de producción, digamos. Y en ese sentido, pues la investigación en ingeniería química, en ingeniería petrolera, es importantísima también. En fin, pero sí debo decir una cosa, que el Politécnico prácticamente cultiva todas las líneas de investigación que casi que se nos puedan ocurrir. Que se necesiten. Y por eso, por algo es tan grande. Exacto. En todos sentidos. En las últimas fechas fue aprobada una reforma en el Congreso que va a permitir a los investigadores recibir beneficios económicos derivados de sus investigaciones. ¿Tú cómo lo ves? Ya de alguna manera pues se va a también poder impulsar la innovación a través de esta reforma, que bueno, solo falta que se ratifique en el Senado, pero ya fue aprobada por diputados y la Comisión de Ciencia y Tecnología. Sí, la conozco bien porque incluso se discutió en el Foro Científico y Tecnológico, sí, del cual era parte como secretario general de la NUYES y ahora soy parte como director del Instituto Politécnico Nacional. Es una muy buena cosa, pero sí hay que precisar que, digamos, esta reforma tiene una dedicatoria más hacia los centros públicos de investigación dependientes del CONACYT por la personalidad jurídica que tienen, por el hecho de que los investigadores son considerados servidores públicos y el recibir remuneraciones adicionales choca con esa idea de funcionarios públicos, perdón, ¿no? Y los servidores públicos pues somos todos como funcionarios públicos y chocaba, digamos, o choca todavía mientras no se apruebe la reforma, con la legislación, digamos, que corresponde a estos centros públicos. Entonces yo lo veo bien porque es también una manera de potenciar, ¿no?,
la innovación, el interés por desarrollos tecnológicos útiles, ¿no? Por generar nuevas patentes y no solo por generarlas, sino por convertirlas en negocios, ¿no? Que produzcan bienes y servicios, pero que produzcan también recursos financieros de los cuales ellos se pueden beneficiar. A mí me parece una buena idea, muy buena. El Instituto Politécnico también tiene algunas sedes en otros estados, sin embargo son pocos los estados donde tiene presencia. ¿Hay planes para hacer institutos politécnicos en otras regiones o por ahorita no? Yo diría que hay compromisos, ¿no? Planes yo no tengo, para eso no. Yo tengo la intención de consolidar lo que ya está en proceso, ¿no? Voltear a ver a la casa de nueva cuenta, es decir, el campus Zacatenco, Santo Tomás, tienen necesidades que quizá debíamos atender primero antes de pensar en nuevas unidades. Sí tenemos pues Guerrero, Zacatecas, Guanajuato, ¿no? Hidalgo, que tenemos que resolver, que tenemos que impulsar y que tenemos que consolidar, ¿no? Pero yo por lo pronto sí diría, bueno, vamos a hacer un análisis hacia adentro primero, antes de pensar en hacer compromisos adicionales a los que ya tenemos. Ya. Y ahorita, pero hay compromisos de seguir, de que ya estaban pactados o la construcción de algún centro. A lo que me refiero es, en ese análisis no lo he hecho. Unidades como tales me parece que no, pero hay, o posiblemente están en el papel, habrá que revisarlo, pero sí hay otro tipo de centros de educación continua y demás que son proyectos más chiquitos. Pero a mí sí me gustaría hacer un análisis, digamos, de la situación actual del Politécnico, concluir ese análisis, ya lo he empezado a hacer, ¿no? Antes de pensar en crear nuevas unidades e instalaciones. ¿Cuál es el presupuesto anual del Politécnico? Pues bueno, números de ingenieros y muy redondos, pues vaya, del orden de 15,000 millones de pesos al año. ¿Y cuántos alumnos tienen? Tenemos, en total tenemos 176,500 más o menos, de los cuales 64,000 son de educación media superior, 100,000, poco más de 100,000 de superior, poco más de 6,000 de posgrado, y tenemos alrededor de 5, poco menos de 5 que están en educación no presencial. En este sexenio, bueno, se ha establecido el compromiso de que pues al término se alcanza el 1% del Producto Interno Bruto para ciencia y tecnología. Sin embargo, por la baja de los precios del petróleo puede que haya recortes presupuestales y el sector de la ciencia pues lamentablemente podría ser afectado. Hace poco hubo una declaración del coordinador del foro, del doctor José Franco, en donde dijo que de haber invertido en desarrollo en ciencia y tecnología nuestra dependencia del petróleo no nos estaría afectando. ¿Cómo seguir o cómo impulsar más el que la ciencia y la tecnología pues son valiosos para poder solventar estas crisis? Bueno, esa es una tarea de todos, pero yo lo que podría quizá aportar a esa discusión es que también hay un tema de articulación del sistema de ciencia y tecnología con el aparato productivo, ¿no? No es nada más, digamos, hacer investigación científica y tecnológica, incluso si esto no se traduce, si esto no va de la mano, ¿no? del sector productivo, y también tiene que estar de acuerdo con las políticas públicas que traza el gobierno federal, ¿no? Y eso, la verdad, yo creo que no ha sido lo suficientemente, esa liga, esa digamos, triple hélice no ha sido tan bien armada en el caso concreto de México. Sí hay casos importantes de desarrollos que se han convertido en beneficios económicos y sociales para México. Yo desde luego apoyo absolutamente la ciencia y la tecnología, pero sí tenemos que hacer una reflexión sobre cómo el aparato científico y tecnológico debe trabajar. Bueno, nosotros la podemos hacer, pero más bien la reflexión tiene que ser colectiva, no tiene que ser el gobierno, tiene que ser el aparato, el sector privado, el sector productivo, digamos, y las instituciones de educación superior. Que eso es en buena medida lo que pretende hacer el foro, por cierto, ¿no? Entonces yo sí creo en eso. Más dinero para investigación y desarrollo tecnológico, definitivamente sí.
Que alcancemos el 1% también, ¿no? Es más, de hecho, ese fue un planteamiento que hicieron los jóvenes politécnicos en las mesas de diálogo también, ¿no? Porque como alguna vez dijo algún responsable anterior del Foro Científico y Tecnológico, la Ley de Ciencia y Tecnología, al menos en lo que se refiere a ese artículo, que habla de la inversión del 1%, es un artículo aspiracional, dijo, ¿no? Porque pues no estamos ahí, debíamos estar, pero no estamos. Y pues sí esperamos que logremos la meta de alcanzar el 1% al final de este sexenio. Y ahí, en ese sentido, ¿qué hace falta, doctor, en lo que tú has visto a lo largo de todos los años como investigador y ahora como funcionario en estos últimos años? ¿Hace falta reforzar la política científica? ¿Hace falta convencer a los empresarios? ¿Hace falta...? ¿Qué hace falta? Pues si me preguntas en una sola palabra, te diría comunicación, ¿no? O sea, ha habido muy poca comunicación, cada quien camina por su lado, ¿no? Y no hemos logrado integrarnos Yo creo que, por ejemplo, el último programa especial de ciencia y tecnología es un muy buen comienzo para eso. O sea, incluso a mí el PECITI, sí, a mí me llena de esperanza esto, porque en realidad es un programa que se armó, ¿no?, con esos tres sectores, ¿no? El CONACYT, el foro mismo, que es un brazo, digamos, del CONACYT, pero que participan las instituciones de educación superior, ANUYES, ¿no?, que representa a todas. Y si leemos el PECITI con cuidado, vemos que hay, digamos, sí hay un sentido de conducir la ciencia y la tecnología hacia apoyar el aparato productivo, los sectores, el sector salud, pues el aparato productivo, digamos, productivo en todo sentido, sea privado, sea social, ¿no? Entonces yo creo que es un buen comienzo. Yo espero que no sea flor de un día y que este esfuerzo se continúe, que se lleve que se cumpla el PECITI, ¿no? Y que este sea el ejemplo para todos de que las cosas se pueden mejorar. Ya, dos preguntas más. En el caso de esta Asamblea General Politécnica, ¿cómo van a conformar, cuál es el camino para ir a ese Congreso Nacional Politécnico? Y si me quieres profundizar, ¿qué se va a ver en ese Congreso Nacional Politécnico? Bueno, yo no podría decirte que se va a ver, te podría decir lo que a mí me gustaría que se viera, pero es nada más, porque ese es un acuerdo que hay que tener con la Asamblea. No precisamente con la Asamblea, el acuerdo está más o menos en los siguientes términos. A partir del regreso a clases, que fue el 7 de enero, empieza la cuenta regresiva, 80 días hábiles, para integrar la comisión organizadora del Congreso. Es una comisión cuya tarea va a ser organizar el Congreso, definir el contenido, programar quiénes van a participar, en fin, todo eso. Eso lo debe hacer el director general, la integración de esa comisión, con los representantes de la Asamblea General Politécnica. Por eso al principio decía esto, que pues eso es lo que tiene que pasar ahora, ¿no? Entonces yo necesito que los representantes de la Asamblea y yo nos sentemos, pero pues para llamarlos necesito saber quiénes son, ¿no? Y bueno, yo esperaría que en los próximos días ellos me informen quiénes van a participar en esto. La comisión pues tendrá que trabajar, no es un trabajo sencillo, hay que trabajar en la organización del Congreso. Teníamos el ejemplo de la UNAM, no es un asunto fácil, digamos, de hoy para mañana, ¿no? Toma tiempo, hay una cantidad de detalles. Hay que garantizar, buscar los mecanismos para garantizar que participa la comunidad politécnica en su totalidad, ¿no? Digamos, pues mucha gente obviamente no puede ser presencial, pero en todos los casos, pero se debe buscar una forma que cualquier politécnico que tenga algo que opinar sobre el politécnico en el Congreso pueda hacerlo. Entonces, te puedes imaginar que es un asunto, vaya, de la mayor complejidad. Ahora, ¿qué se me ocurre a mí que se va a discutir en el Congreso? Bueno, desde luego ya algunas cosas se han apuntado, como por ejemplo las formas de designar a los funcionarios en el Politécnico, que es lo que ahorita además está
estamos viviendo en el Politécnico mismo, ¿no? Se cambiarán posiblemente, eso repercutirá en modificaciones a la ley orgánica y pues tendrán que ser aprobadas por el Congreso de la Unión. La organización interna del Politécnico me parece que es una cuestión importante, ¿no? Esta estructura de escuelas y demás, que creo yo que desde mi punto de vista a estas alturas es un poco rígida, ¿no? Y habría que buscar quizá en estructuras, habría que pensar en estructuras más flexibles para el Instituto Politécnico Nacional. A veces, por ejemplo, yo pensaría más, bueno, desde luego la organización administrativa, o sea, la organización funcional para poder llevar a cabo el nuevo Politécnico, pues tendrá que resultar de cómo se vislumbra el nuevo Politécnico. Pero a veces, por ejemplo, la interacción entre las escuelas es difícil, ¿no? Y en ese sentido, la multidisciplina, ¿no? La transdisciplina, sí existe, pero se da con mucha dificultad, ¿no? Entonces, son cosas sobre las que debemos reflexionar. El modelo académico, el modelo educativo del Politécnico son temas que a mí me gustaría que se trataran en el mismo, ¿no? Por supuesto, entre las reglas para nombrar a los funcionarios está el director general también, ¿no? Entonces, pues sí, hay quienes piensan que debía cambiarse la forma, pues se discutirá en el Congreso y al final pues resultará lo que tenga que resultar. Y digo lo que tenga que resultar porque pues de aquí puede salir una propuesta, pero hay que digamos, recordar que el Congreso de la Unión pues la va a discutir igual no sabemos qué resulte de esa discusión. Lo que saliera de ese Congreso tendría que pasar por el Congreso de la Unión, sí es la ley orgánica. Si no se toca la ley orgánica, entonces pues sería, digamos, la reglamentación de menor jerarquía del reglamento orgánico, el reglamento interior, que son reglamentos que aprueba el Consejo General Consultivo del Politécnico, que entre paréntesis está señalado puntualmente en la ley orgánica. Y por último, ¿cómo te sientes? Bueno, una antes de la última, ¿cómo te sientes? Bien. No, sí me siento bien, realmente tengo un reto importante por delante y vaya, hay problemas sin duda, ¿no? Pero también hay, digamos, de mi parte todo el entusiasmo, la fuerza y la determinación de sacar adelante a esta gran institución. ¿Cómo ves al Poli en, no sé, los siguientes 20 años, cuando cumpla los 100? Casi los 100, 20 años adelante. Pues lo veo mucho mejor que ahora, ¿no? Lo veo como un Politécnico moderno, ¿no? Con investigadores reconocidos mundialmente. Son 20 años, es un tiempo razonable para lograr ese tipo de cosas, ¿no? Nuestros egresados sabrán, tendremos un número mucho mayor de egresados que habrán impactado, como han impactado hasta ahora, en el desarrollo de México. Y en fin, y yo, bueno, pues no sé si lo vea todavía, espero que sí. Sí. Pues Enrique Fernández Fañez, muchas gracias por Gracias a ti. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros aquí en Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital.